Sí, sí se ve, mira, aquí tenemos a nuestro presidente, ¿vale? Nuestro comandante y jefe, ¿vale? ¿Ah? Esta fórmula perfecta, por ahí lo podemos ver. Podemos verlo por aquí, mira, aquí está con una niña, ¿vale? ¿Ah? Queríamos arrancar con esos temas porque estamos en Constitución, ¿ves? Mira qué fórmula perfecta. Vemos aquí al padre Bolívar y vemos aquí a la vez nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En esa fórmula perfecta, ¿vale? ¿Ah? Me gustó cómo está nuestra Constitución, cómo está esa visión holística, que ante las medidas coercitivas hay un presidente de la paz, único, perfecto, que tiene que y lleva las riendas de todo nuestro gobierno. No nos podemos olvidar, amigas y amigos, ya estamos entrando en este mes de abril, estos abriles rebeldes, estos abriles que hoy, desde esta visión holística de la solidaridad, vemos como gobiernos como el gobierno de la Federación Rusa, gobierno chino, Turquía, la India, Irán, la Irán. ¿Ah? ¿Por qué estamos hablando así? Porque nos han querido acabar la Constitución, han querido acabar con nuestro gobierno, un gobierno del diálogo permanente, un gobierno que hoy, ante todas esas arremetidas imperiales, estamos en paz. Y por eso es que dentro de toda esta filosofía queremos hoy abrir el paradigma bolivariano. Importante hoy lo que es el paradigma, lo que es esa visión holística de que nos trae en el tiempo, un tiempo que hoy siempre está presente, ese tiempo desde nuestra fórmula de identidad cultural, con ese Guaycaipuro, con ese Tiuna, con nuestros indígenas, y después, en otro hito histórico, llegó el padre Bolívar. Hoy, día de cumpleaños, de sentir la Colombella, de ese momento político histórico que irrumpió con un visionario que es nuestro Francisco de Miranda, que está cumpliendo años. Son esas visiones hoy de lograr desde el paradigma bolivariano ver nuestro gobierno, un espacio vital que sabemos que dentro de esa cosmovisión tú, que eres parte principal de todo esto, que es nuestro pueblo, nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, un saludo al militante, al de abajo, al que está ahí, al que tiene que estar siempre abierto a lo que siempre hablamos, igualmente al que está en la acera de enfrente, porque es un programa para todas y todos. Lo importante es refrescar quiénes somos, cuál es nuestro paradigma y hacia dónde vamos, que este año es de prosperidad, pero gracias a una sola persona, a una sola visión, en Constitución, como lo dijimos hace rato, que es gracias a un presidente que está siguiendo un legado estratégico de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos al Archivo General de la Nación, lo tenemos en el corazón porque ahí está toda nuestra impronta, ahí está todo lo que podemos nosotros, en esos intercambios de saberes, tenemos al profesor, al investigador, Jorge Berrueta, y también investigador de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, de nuestra Universidad Militar Bolivariana. ¿Qué podemos decir hoy, en este marzo y abriles que vienen? En ese Miranda que está aquí, en ese padre Bolívar, en esa fórmula perfecta que refrescó y entró en este momento histórico nuestro padre y nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, con esta Constitución. Bien, bueno Luis, ante todo agradecido por la invitación, de nuevo estar en Referente Informativo. Primero un gran saludo a toda la familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y bueno, a toda la gente de la cultura, de la historia, todos los que militamos en la investigación, en la difusión de nuestro patrimonio histórico. Hoy no es cualquier día, hoy nuestra República conmemora, recuerda los 200
72 años del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Luis, no es cualquier persona, no es cualquier personaje de nuestra impronta de origen, el protolíder de la independencia suramericana, el Miranda que bueno, pasó por 3 continentes luchando por su libertad y bueno, dejó un legado extraordinario. Por cierto, hoy también, Luis, felicitar, enviarle un saludo a todo el Sistema Nacional de Archivos, porque es precisamente el generalísimo Francisco de Miranda nuestro epónimo, nuestro referente a nivel nacional, ¿no? Precisamente por su Colombella, ¿no? Esa obra extraordinaria en la cual Miranda, consciente, ¿no? Interesante el tema de la memoria histórica. En Miranda compila su archivo, ordena su biblioteca, sabiendo que esa información en algún momento sería de utilidad para escribir la historia de todos esos esfuerzos que se habían hecho desde Venezuela para la libertad, bueno, no solamente del Nuevo Mundo, ¿no? Sino también las luchas libertarias que se dieron en la Europa, como lo fue la Revolución Francesa. Fíjate, cuando uno ve todo esto, yo creo que es importante, Jorge, refrescarnos un poco, porque son campañas en contra del Imperio Español, como lo hizo Miranda, como después lo formuló en base a las estrategias perfectas, porque el año pasado estuvimos celebrando los 200 años. Y vuelvo al detalle, Bolívar no se quedó en Carabobo, un detalle que el 23 de julio, en el campo inmortal de Carabobo, nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, lo dijo. Hay que recordar, Bolívar no se quedó en Carabobo. Y hoy ya, en este año perfecto que se van a conmemorar 201 años de esa gesta histórica, de ese rompimiento de un imperio, estamos hoy hermanados hacia lo que es la política de bienestar, gracias a ese esfuerzo permanente de nuestro presidente, porque es la estrategia perfecta de los que elegimos esa propuesta en el sufragio. Aquí nosotros no nos imponen gobiernos, y él es electo por una parte, la gran parte de nuestro pueblo. Y por eso es que hoy recordar a Miranda, ver a Bolívar, ¿será que el paradigma bolivariano hoy constitucional tenemos que ir profundizando al estudio de cuál es el espacio vital de esta América meridional de hoy? Esas luces perfectas que nos da ese Dios, ese arquitecto del universo que está aquí con nosotros, y siempre le damos una parte dentro del referente informativo, porque es el que nos guía, que nos lleva. Y hoy está llevando a nuestro presidente a esa política de bienestar nuevamente. ¿Gracias a qué? A la diplomacia que él lleva. Únicamente él lleva una diplomacia estratégica de paz ante esos nuevos ejes de poder que hoy están también rompiendo la unipolaridad que se desprende del coloniaje europeo y del coloniaje norteamericano de los gobiernos, esos que están ahí. Quiero saludar a la Federación Rusa, al presidente Vladimir Putin y a todos los demás gobiernos aliados a una nueva fórmula, que es la multipolaridad. Fuese Miranda, Jorge, fuese Francisco de Miranda, que irrumpió y creía en los nuevos ejes de poder, igual que el padre Bolívar. Fíjate, Luis, ¿no? Y de verdad que es una de las facetas poco estudiadas de Miranda y que cultivó. Miranda siempre fue un hombre que buscó el conocimiento, ¿no? Que buscó la lectura, que buscó la relación con los estudiosos de su tiempo, para el intercambio, para la reflexión. Bolívar entendió que el conocimiento era poder para liberar, ¿no? Y en esa medida, no lo digo yo, lo dice el propio Miranda, la información que él está compilando, que él está indagando, que está investigando por toda Europa, en los Estados Unidos, en las distintas latitudes donde Miranda desarrolló su actividad, es una información que Miranda sabe que es estratégica, que es una información que en algún momento él iba a poder
como él mismo lo dice, canjear por el apoyo necesario para lograr la independencia suramericana, la independencia de las antiguas colonias hispanoamericanas. Y en ese sentido, Bolívar también cultiva la paz, porque se entiende que siendo la información poder, es posible a través de ella conquistar no solamente la libertad, sino también conquistar la paz. Y es el Miranda, por cierto, que también estuvo en aquellas latitudes, estuvo en Rusia, estuvo en Ucrania, incluso en Kiev, conoce Miranda a la zarina Catalina la Grande, y bueno, haciendo unas investigaciones bien interesantes que la Nación no ha publicado, ¿no? Son de esas cosas que la Nación se ha ido reservando porque es el Miranda tras la pista de los grandes secretos de la historia humana, ¿no? Una faceta bien interesante de él que sería oportuna. Cita, tú viste esos jeroglíficos, es el Miranda investigando, ¿no? Esas cosas que en la historia humana no han quedado resueltas, ¿no? Y que nos dicen mucho de él, ¿no? En esa búsqueda de aprender, de conocer, ¿no? De fortalecer su visión para precisamente esa visión ponerla al servicio de un Estado que no existía aún legalmente, pero que Miranda estaba plenamente convencido de que existiría, porque su Colosbella, su archivo, sus bibliotecas, sus papeles, los hereda a una nación que aún no existía, pero es parte de ese compromiso histórico de Miranda de saber que tarde o temprano la América sería libre. Fíjate, recordar a Miranda hoy es recordar un poco también a Antonio José de Sucre. Así es. El leal eterno del Padre Libertador. Y hoy es ver hoy como hombres de inteligencia tanto todo lo que le dio, como también de las estrategias de inteligencia y contrainteligencia, de cómo se llevó hoy, cómo se llevó en ese momento la campaña libertadora. Recordar a Miranda con estrategias perfectas de cómo se llevaban los mensajes. Antonio José de Sucre igualmente. Héroes inmortales que nos rodearon a nosotros y hoy dentro de la estrategia militar, porque somos una televisora única y primera. Enamórate de TV Fan, enamórate siempre. Quiero saludar a la familia que nos ve en las redes sociales, que están ahí pendientes de nosotros. Quiero saludar aquí, vamos a ver quién está ahorita pendiente. Rafael Simón Espinosa, igualmente tenemos a Lourdes Duel 01, Acevedo 46764, Rojas Piso Sotillo, Lezama Saya, igualmente Subeimás, igualmente Cobrey Bronce Proyecto y Redoma de Casigua.d.las. No nos podemos quitar y tenemos que saludar a que nos sigan acompañando, porque es una televisora única y primera y no podíamos dejar. Gracias, Peñuela. Te agradezco esa visión de que estemos conectados con ustedes y en esa nueva cosmovisión, Jorge. Recordar que la independencia se hizo a caballo, una independencia que no había tecnología. Recordar esos visionarios en su momento, de cómo se utilizó la inteligencia, la contrainteligencia. Hoy es romper con esas teorías de la conspiración que Bolívar tuvo que ir rompiendo. Ese Miranda que fue preso y murió en la Carraca. Sucre fue igualmente implosionado. Pero hoy, con nuestra doctrina de esos visionarios, nuestro comandante Chávez mandó y visoró con una constitución. Y hoy está llevando esto a lomo y a pulso nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es recordar nuestros visionarios y ver hoy cómo la Venezuela de hoy, con Nicolás Maduro Moros, está resurgiendo. Él, electo por todos nosotros, resurgiendo, y vamos a llegar a buen puerto seguro este año para ir en esa continuidad estratégica, Jorge, que es una política de paz, una política de amor, una política de multicentrismo hacia lo que es consolidar e ir viendo cuáles son las bondades de nuestra Constitución en un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, Jorge. Sí, fíjate, Luis, ¿no? Interesante el tema,
porque los venezolanos, lamentablemente, la formación que habíamos tenido hasta antes de la Revolución Bolivariana era citar los referentes del mundo, las teorías del mundo, ¿no? Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la inteligencia militar, ¿no? Y no buscábamos en nuestra propia impronta de origen, en nuestra propia doctrina. Ya Pérez Jiménez, desde los años 50, en el Congreso Panamericano, le hizo un llamado a todos nuestros países hispanohablantes de que había que avanzar hacia una doctrina militar latinoamericana, ¿no? Y bueno, Chávez retoma con la doctrina bolivariana, la doctrina de Miranda, la doctrina de Sucre. Fíjense, para los que no se han dado cuenta, y ahí felicito a un oficial porque es un trabajo de investigación que viene desarrollando, la teniente Querales, que es reivindicar a Miranda como el padre de la inteligencia estratégica a nivel mundial. No es Bufré, vivimos citando gente por allá de otros países y nuestra propia gente un siglo antes de que aparecieran esas teorías en el siglo XX, ya cultivaba expresiones de lo que fue ese desarrollo precisamente en Francia. No es coincidencial, compatriotas, no, es el Miranda que desarrolla una actividad ejemplar, extraordinaria en la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, los investigadores franceses, los estudiosos del arte de la guerra en Francia, pues retoman muchas de esas actividades y bueno, las convierten en teoría y no nos citan, ¿no? Fíjate, pequeños grandes detalles. Y ahí también tú citas a la teniente Querales, quiero saludarla, pero yo saludo al coronel Sandalio Coronel. ¿Cómo no? Próximo También, doctor, estudioso. Próximo doctor de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación con una doctrina de Antonio José de Sucre en esa área estratégica. Y quiero saludar a todos los hombres de inteligencia y de contrainteligencia, porque esto que se lleva hoy aquí es gracias a ustedes también, a esos que están dentro de esa oscuridad permanente, con esa visión, con esa fórmula perfecta de alertar y neutralizar a los enemigos, a esas teorías de la conspiración que viene de afuera y de intereses que pueda tener cualquier persona. Por eso es que hoy, dentro de todos estos temas, no podía faltar recordar a Miranda, es recordar de verdad todo esto. Vamos a ir a una pausa, pero no nos vamos a ir. Volvemos con esa visión holística, pero me quedé impregnado con lo que uno estudia diariamente y quiero saludar a todas y todos los que se están esforzando. Y dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saludar a todas las armas, desde aquí de la arma de la comunicación, igualmente saludar al artillero, al infante, al de inteligencia, al arma de contrainteligencia, igualmente saludar al blindado, saludar al que está hoy dentro de toda esa fórmula de la salud, a nuestra y nuestros doctores, militares, que ya tenemos una academia militar de medicina, es decir, a todas y todos, porque hoy es una fórmula perfecta de recordar nuestro epónimo, recordar a Miranda, tener presente a Bolívar, tener presente a Antonio José de Sucre y a todos los que en su momento irrumpieron contra el imperio español, irrumpieron igualmente con esas estrategias hegemónicas de injerencismo, contra todas esas teorías de la conspiración, y ver hoy con una constitución de cómo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en esa fórmula perfecta de ir consolidando, a pesar de que aún todavía están las medidas coercitivas unilaterales que fueron impuestas por el imperio de Estados Unidos y sus gobiernos desde el año 2015, estamos hoy ya insurgiendo, irrumpiendo con ese legado que nos dejó nuestro Padre Libertador y logrando con paz, con estabilidad y con esa visión estratégica de lograr ir de verdad
construyendo nuevamente esa Venezuela que sí se puede, esa marca país, esa marca hecho en Venezuela, esa fórmula perfecta de que hoy tenemos un empresariado privado que yo celebro diariamente, de que están dándolo todo porque Venezuela sea como ha sido siempre, pero con estas medidas coercitivas se nos fue implosionado todo el sistema económico, el ámbito económico, de los 7 ámbitos que están en el 326 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el título 7º, que nos habla de la seguridad de la nación. Por eso es que hoy, Jorge, irrumpir con las armas hacia la paz, hacia esa estrategia perfecta con la diplomacia bolivariana, es lograr ver hoy a un Miranda, a un Antonio José de Sucre que plasmaban con los factores de la tinta muchas cosas ahí para lograr esa empresa que era la empresa libertaria, esa empresa que empezó con Miranda como visionario y Bolívar la cristalizó y expulsó y logró dentro de esta América Meridional 5 naciones que luego, con el pase a la inmortalidad, entraron en oscuridad y hoy, en este tiempo está igualmente insurgiendo la doctrina del Padre Libertador en esta América Meridional. ¿Qué podemos decir de todo esto, Jorge? Bueno, hoy por hoy, que sin lugar a dudas, nuestro generalísimo Francisco de Miranda fue un hombre que cultivó eso que en el siglo XX se conoció como inteligencia estratégica. Él lo hizo un siglo antes, ¿no? Y uno de esos capítulos de su historia donde se expresa más, ¿no?, es precisamente el periodo de la Revolución Francesa, ¿no? Se dice fácil, Luis, ¿no?, que un compatriota nuestro haya luchado en la Revolución Francesa y que, bueno, incluso haya llegado al grado de teniente general, ¿no?, y que haya estado en esas batallas que quizás no son las que deciden la guerra, pero sí las que marcan un antes y un después, como lo fue la batalla de Valmy, que te la comentaba ahorita, en el previo, ¿no? Una batalla donde prácticamente París estaba ya por ser tomada por un ejército veterano y la revolución lo que tenía para defenderse era la buena fe de la gente del pueblo, de esa gente que tiene esperanza, ¿no?, los que no se rinden. Y le tocó a Miranda ser el que dirige a aquella gente. Miranda convirtió a esa gente, a esos campesinos, a esos pobladores, a los desdentados de los pueblos del mundo, en este caso de Francia, en un ejército que logró una victoria extraordinaria y bueno, es la que precisamente le vale el ascenso al grado de teniente general, ¿no? Un compatriota nuestro, un paisano de Caracas. Un caraqueño inmortal. Un caraqueño universal. Pero le decía, un caraqueño inmortal. Y ver hoy cómo nosotros, dentro de toda esta geopolítica y toda esta visión, vemos al hermano pueblo de Rusia, que se impone contra un nazismo, ¿ah?, porque son los tiempos hoy de cómo vemos a un Miranda inmortal que también estuvo muy cercano a la Federación Rusa y vemos también cómo hoy está ocurriendo en otras partes del mundo, porque aquí están los medios de comunicación privados haciendo de las suyas. Tú ves cada programa, eso es para verlo y sentarse, pues. ¿Ah? Claro, esa es la falta de conocimiento, pues. A pesar de que hay que unos dicen que están, pero es la falta de conocimiento de cómo hoy no se entiende realmente lo que hizo Hitler, cuánta gente fue vilmente asesinada en esos campos de concentración y desde un tiempo para acá Ucrania se ha convertido en una teoría nazista en toda su operación, desde el gobierno hasta toda la parte militar. Recordar a Miranda, ver hoy a Bolívar, a Antonio José de Sucre, Jorge, es lograr ver que nosotros tenemos una visión, una doctrina libertaria, una doctrina que está en contra de esas doctrinas coloniales, pero también en otro momento, en otro siglo, en otra centuria, vemos que con esa misma doctrina nuestra podemos irrumpir y estar solidarios con el pueblo ruso que está en contra y está luchando ahorita contra una doctrina nazista. Fíjate, Luis, ¿no?, es oportuno tu reflexión, tu análisis, tu comentario,
porque es importante destacar hoy, y no se lo he oído a ningún analista, pero es importante introducir este elemento histórico en el debate. Cuando estudiamos el nazismo en Europa y muy puntualmente en Alemania, ¿no?, encontramos auspiciantes del nazismo. Y dentro de esos auspiciantes del nazismo están precisamente esas corrientes del capitalismo, ¿no? Están los propios británicos, están los norteamericanos, están los franceses, están quienes fueron a la final víctimas de la expansión del nazismo en Europa. Ellos auspiciaron, ellos alimentaron esta corriente precisamente en un momento, Luis, como un tapón frente a lo que ellos veían era el avance soviético. Eso hay que decirlo. El nazismo fue una creación de las potencias que después fueron aliadas, ¿no? Y bueno, se les salió de las manos el experimento y bueno, Rusia sabe muy bien de esa situación. Combatió. Le tocó combatir y prácticamente salvó a Europa, claro, en la Segunda Guerra Mundial. Fue el objetivo principal, y quiero saludar a la Embajada de la Federación Rusa en Venezuela, de cómo activaron en esa centuria una estrategia que le costó vidas a ese pueblo ruso, porque se les metieron, los nazis se les metieron ahí en plena capital, y cómo retomaron, incidieron, ellos sí conocen eso, y lograron tomar después la Alemania nazi y doblegarla, mientras que los aliados estaban todavía combatiendo en ciertas partes de la Europa, del cual hoy, sí, hablando de Miranda, hablando de Bolívar, hablando de Antonio José de Sucre, no podemos quitarnos que nosotros tenemos una filosofía, un paradigma constitucional de libertad, de paz, de esa visión holística, Jorge, porque también yo quería dejar en unas pinceladas lo que significa hoy, dentro de todos estos estudios permanentes, saludar a las familias archivistas que hoy están en su día, en una visión especial. Igualmente a todo ese nuevo fórmula de los historiadores que está emergiendo a nivel nacional. La Red Nacional de Historia. La Red Nacional de Historia. Y rumbo al 16º Congreso Internacional y Tercero Internacional de Historia, 6, 7 y 8 de abril en La Guaira. Allá estaremos compartiendo precisamente todo ese producto de nuestras investigaciones, de nuestros saberes, y bueno, dedicado precisamente este año a los 30 años del 4 de febrero y los 20 años del 13 de abril, bueno, Abril Rebelde. Ahí voy, fíjate. Y ahí voy con algo que es importante. La filosofía, el paradigma bolivariano, lo que vivió esta Constitución en el año 2002, que no podíamos dejar a un lado. ¿Quiénes fueron esos actores que no podemos despegarnos de la realidad? Quiero saludar en este libro a un actor principal que fue perseguido en esos días, al fiscal general de la República, al doctor Tarek William Saab. Saludar con esos pasajes aquí, saludar igualmente a la Escuela Nacional de Fiscales, que me doy el lujo de dar clase también igualmente, igual que mi Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Lo importante hoy, rememorar esa historia, hoy es ver a esos abriles rebeldes con nuestra filosofía, con nuestra visión bolivariana, mirandina, y de Antonio José de Sucre en contra del injerencismo. Sí, fíjate, ¿no? Internacional y nacionalmente. Es romper, Luis, esas teorías de la conspiración. El Abril Rebelde precisamente es una respuesta a una conspiración que se materializó, se expresó, se desarrolló en un golpe de Estado. Y bueno, nosotros lo sabíamos cuando estábamos ahí en la alpargata voladora recorriendo la ciudad por esos días, que eso no podía quedar así, que Chávez había sembrado realmente una fuerza, una vitalidad, una esperanza en nuestro pueblo. Y bueno, salió el pueblo a buscar a Chávez, a defender la revolución bolivariana, ¿no? Así como ahora, vuelvo y recalco, Rusia con la operación especial, ¿no? Está dando un paso al frente
No son nuevos estos experimentos de estas otras potencias del mundo que empiezan a alimentar ciertas tendencias, ciertos grupos, ciertos movimientos. Ahí tienes el caso de Bin Laden, ¿no? Y bueno, la lista es larga. O sea, ya lamentablemente esos laboratorios de guerra psicológica, esos laboratorios de operaciones de información de los Estados Unidos no nos van a echar cuento de situaciones. Rusia, frente a una amenaza evidente en sus fronteras, bueno, le tocó precisamente materializar una operación especial para la desnazificación de Ucrania. De repente esto nos suena como algo muy ligero, compatriotas, pero ¿cuántos muertos hubo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial por estos experimentos del capitalismo mundial? Más de 40 millones de muertos. Fíjate, esto, o sea, de repente los que estamos fuera de la realidad europea no lo entendemos, ¿no? Pero bueno, Rusia es como buena potencia y como buena cultivadora del pensamiento prospectivo, del pensamiento estratégico, sabe muy bien qué es lo que le estaban organizando prácticamente en sus fronteras. Pues no le quedó sino actuar preventivamente. Claro, y me interesa todos estos temas porque fíjate, hoy cuando uno estudia el tema desde nuestra historia, de nuestra visión, de nuestra doctrina no podíamos nosotros dejar atrás lo importante, fíjate Jorge, lo importante de cuánto le ha costado a la humanidad. Doctrinas como el nazismo, doctrinas como el injerencismo, el fraile San Tomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, que tenemos 2 libros en la Biblioteca Ayacucho, que lo pueden ver, tomo 1 y tomo 2, de las Indias. O sea, son doctrinas imperiales que acabaron con civilizaciones. El caso del Imperio Español, cómo acabó en América, esta América meridional, con muchas culturas indígenas de todo esto. Después vino el nazismo. Por eso es que estamos estudiando las centurias. ¿Ah? Porque cuando uno recuerda a Miranda vino después y luego tuvo que ser Bolívar, el padre Bolívar, que los expulsó de aquí. Y dentro de esa nueva cosmovisión que entró con Hitler, vino Rusia y asumió una visión estratégica y expulsó y neutralizó en conjunto con un grupo de países aliados, pero fue la Rusia estratégica que le puso término a la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que hoy, cuando desde nuestra doctrina podemos filosofar, podemos estudiar mucho, Jorge, esa visión hoy que tenemos una historia para darle al mundo lecciones aquí de lo que es la libertad, la paz y lo que es luchar contra el injerencismo. Bueno, fíjate que la historia, cuando se estudia desde el punto de vista estratégico, ¿no? Ese hilo conductor de algunos fenómenos de la guerra, pues te da señales de cuando ciertas situaciones o ciertos fenómenos tienden a ser recurrentes y pueden estar a instantes de materializarse de nuevo, ¿no? Y son alertas, nos sirve para la toma de decisiones, para prevenir situaciones peores, ¿no? Y que están sustentadas en situaciones que ya ocurrieron, que ya se desarrollaron y que nos permiten entender que tras toda esta situación no hay sino una compleja guerra de intereses económicos, ¿no? Por el poder de eso que han llamado el nuevo orden mundial, ¿no? Y están todas esas grandes corporaciones tras bastidores. Esa es la otra guerra, la que está detrás, la económica, que es lo que está empujando. Y ahí hemos sido muy, muy conscientes en alertar. Y bueno, fíjate, nuestro propio ministro de la Defensa, un mes antes de la activación de la operación especial para la desnazificación de Rusia, dio unos alertas importantes. Ahí quedó para la historia el Twitter. No tenemos cualquier ministro de la Defensa. De verdad lo felicito, es un orgullo para todos, un teórico de la guerra, ¿no? Un hombre que produce ideas, que ha aprendido a analizar el flujo
esas pistas que nos da el conocimiento del arte de la guerra, el conocimiento de nuestra historia, de la historia militar, Claro, ¿no? El alerta necesario de lo que puede venir. Saludar a mi general padrino, como ministro, PhD en Seguridad de la Nación. Postdoctor de la Seguridad de la Nación. Igualmente nuestro ministro de Interior y Justicia y Paz. Aquí está, mira, Venezuela potencia. Otro estudioso. Paz y seguridad multidimensional. ¿Ah? Postdoctor igualmente de nuestra Seguridad de la Nación. Tenemos dos estudiosos estratégicos, porque es la nueva visión que está en la Constitución. Quiero decirles a todas y todos, para que estemos bien claros, porque aquí la mediática privada le gusta inventar cosas, ¿no? Entonces tenemos que saltarle al paso, así como están hablando de que una tercera guerra mundial, un poco de cosas ahí, sí. Menos hablan de que se está luchando contra el nazismo, que viene una segunda guerra mundial y todavía está viva esa doctrina, ¿eh? Entonces, así nosotros decimos hoy que tenemos ministro, saludar a nuestro piso 5 y a todo nuestro Estado Mayor Superior, al CEOFAN con nuestro general y jefe Domingo Hernández Lare, a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro general Dilio Rodríguez, rector general, igualmente a la UNEFA con nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, mayor general rector, a nuestro viceministro de Educación para la Defensa, nuestro mayor general Nicodemo Ramos. Es decir, tenemos mucho que dar aquí en esos estudios permanentes y tenías que ser tú como director del Archivo General de la Nación, estrategia perfecta de que tienes custodiado nuestra impronta con ese padre Bolívar ahí. Saludar a Ernesto. Ernesto, buena decisión tuya y oportuna de nombrar a Jorge Berrueta, de verdad, y a todo ese equipo perfecto que empezaron siendo estudiantes de historia y hoy tienen un sinfín de profesionales dentro de nuestro Archivo General de la Nación. Saludar igualmente a todos, de esa visión holística de entender que estamos estudiando a Bolívar, a Miranda, a Sucre. Vamos a ir a ver, porque vamos a irnos a una pausa, Jorge, me permito, porque vamos a ver el reporte de los espacios acuáticos. Nos fuimos con el reporte del tiempo. Ahorita vamos a ver cómo está la mar, esa Venezuela azul, saludar a nuestra Armada Bolivariana. Vamos a ver cómo está eso, saludar a Manuel R276772, igualmente a Carlos M. Sal, igualmente a López Punto, Rafael Simón Espinosa, Otto Rafael Perdomo, Sandy Sánchez, Vanguardia Piso Literaria, Carly.as3023, Nelson Figueroa, igualmente Hortes.rangel y Elena.salazar. Saludar a todas y todos los que nos están viendo por las redes sociales e igualmente los que nos están viendo en señal abierta a tu televisora, la única, la primera, la que puede llegar dentro de nuestra filosofía constitucional, este paradigma bolivariano, un paradigma que es de todos y de todas, sin distingo de raza, credo ni condición política. Vamos a una pausa. Saludar a este arquitecto que es nuestro Dios, nuestro universo, ¿vale? Esta visión con este Padre que está aquí siempre presente con nosotros, hablando de la paz, hablando de la vida, hablando del amor, hablando igualmente de cómo hay un nuevo orden mundial de parte de esas grandes corporaciones, pero igualmente de esos gobiernos que están dentro de esas corporaciones que están, a mi criterio, oponiéndose al multicentrismo, la multipolaridad. Es decir, no podemos seguir pensando que países, naciones, en un concierto global estemos atados a una sola visión. En el caso como pasó en la centuria pasada, en ese siglo pasado que estamos todas esas naciones pendientes de lo que ejercía el amo de los gobiernos de Estados Unidos. No. Ya
esa visión holística de entender que hay relaciones planetarias desde arriba, de cómo estamos llegando a ese universo perfecto. En esas relaciones perfectas de Estado-Nación, el caso de nosotros con una visión bolivariana, desde aquí, no de Monroe, Monroe está por allá, desde aquí cómo nosotros tenemos relaciones internacionales con todos los países del mundo, sin tutelaje, sin injerencismo y por supuesto tendiendo la mano a todas y todos, igualmente al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no? Porque somos un gobierno del diálogo permanente. Y por eso es que hoy, cuando uno se profundiza y revisa a Miranda, a Bolívar, a Sucre y a otros más que han estudiado en todo nuestro paradigma bolivariano, constitucional, ver hoy cómo estamos en contra, ya que las medidas coercitivas aún persisten, a esos nuevos, a ese eje de poder unipolar. Es una visión hoy de lo que ocurre en el mundo, que hay ya ante ese orden mundial que quiere imponer ese tutelaje, naciones como Rusia, China, Turquía, la India, Irán y otros más, que estamos irrumpiendo con esta Venezuela de paz, con Nicaragua, con Bolivia y otros más, estamos irrumpiendo a ese modelo unipolar. Sí, fíjate que nuestra revolución bolivariana, desde sus orígenes, se ha asumido como una revolución pacífica. Y en ese sentido, cultiva la paz y el diálogo, ¿no? No solamente internamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Esa ha sido siempre haciendo los alertas y haciendo la crítica necesaria y difundiendo esa otra mirada de lo que ocurre a nivel mundial, pero siempre haciendo un llamado al diálogo, a avanzar hacia las formas pacíficas de solucionar los conflictos, ¿no? Obviamente, nuestra línea frente a cualquier situación de guerra, pues, tiene que ser el llamado al diálogo, el llamado a la paz, el llamado de no a la guerra, el llamado al entendimiento, entendiendo el conjunto de situaciones y las posiciones de las partes, ¿no? De una manera franca, abierta y como lo expresamos al principio, entendiendo de cómo se viene desarrollando todo un despliegue de una estrategia que, bueno, Rusia no pudo sino desarrollar esta operación especial para evitarle un mal mayor no solamente a su nación, a su país, sino a toda Europa. Europa fue la gran perdedora en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo que fue el avance del nazismo, lo que fue esta doctrina, bueno, y también del fascismo, ¿no? En Europa, y cómo estas potencias, pensando que estimular estas doctrinas frente al avance del comunismo, dio un resultado nefasto, no solamente para Europa, sino para la humanidad, ¿no? Y en la medida en la que Rusia, en la que China, en la que Irán y los pueblos del mundo que no se han alineado con los intereses de estas otras potencias estén avanzando, estén fortaleciendo otra visión económica del mundo, pues bueno, los intereses de los otros factores económicos pues van a tratar, es la otra guerra, la guerra que está detrás, ¿no? Van a tratar de, bueno, de generar un conjunto de situaciones, bueno, para provocar la guerra, ¿no? Pero el llamado nuestro, y sería el llamado del comandante Chávez, entendiendo de una visión lógica, estratégica, las posiciones, las situaciones, las verdades, que hay que decirlas también, pero nuestra línea ha sido y es llamar a la paz, llamar al diálogo. Fíjate, Jorge, ahí hay algo que es importante hoy, porque nosotros hemos estado hablando, y tú ahorita lo tocaste, ¿no? Que es el tema mediático, ¿no? ¿Será que el ámbito cultural, para nosotros tenemos 7 ámbitos, 7 objetivos estratégicos
Dentro de nuestra Constitución está el cultural, está el político, está el social, está el económico, ambiental, geográfico y militar, son 7. Pero yo quería tocar un tema que es el tema cultural, el ámbito cultural. ¿Será que la doctrina Monroe, todos estos gobiernos coloniales que están hoy imponiendo un nuevo orden mundial, ven el tema cultural como estratégico para ellos, esos tanques pensantes del injerencismo que la Venezuela de hoy rompe, la Venezuela de inteligencia, la Venezuela de contrainteligencia, la Venezuela que tú, ciudadano de la paz, de la cotidianidad, estás dándole seguimiento a todo esto? Vemos hoy cómo estamos irrumpiendo a esa manipulación mediática, a esa manipulación de vernos a nosotros y generar en nosotros un arquetipo que no es el nuestro, es decir, cambiando nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Fíjate, Luis, no, la guerra que viene desarrollando un sector del mundo, liderizado por Estados Unidos, por su gobierno, a nuestro criterio, es una guerra cultural. Y lo vienen haciendo desde hace unas tantas décadas atrás. Aquí mismo, desde referente informativo, en varias oportunidades se ha alertado que Estados Unidos no necesita invadir Venezuela, ni ningún país. Ya ellos han penetrado aquí en la conciencia. O sea, el ejército invasor está dentro. Es la gente nacida en un país que niega a su país y que es capaz de defender más los intereses de otro país que el del suyo el propio. Caso del innombrable. ¿No? Son el caso gente que ha sido alienada. Estas son situaciones que vienen alertándose no solamente por las corrientes de izquierda, sino por las corrientes nacionalistas, lo que ha sido todo el tema de la transculturización, el bombardeo con expresiones culturales de otras latitudes, y que bueno, han captado, han hecho su trabajo, no lo podemos negar, ¿no? Y no solamente aquí, sino lo han hecho a nivel global, a nivel mundial. Entonces, por eso vemos que también en el marco del desarrollo de esta operación especial que desarrolla Rusia, hay todo un despliegue de operaciones de información, bueno, no vistos desde hace muchos años, ¿no? Y cómo posicionan y cómo al que realmente está en una situación que puede poner en riesgo la paz del mundo, prácticamente es visto, ¿no? Cómo se modelan las personalidades, ¿no? Y se transforman. Ya el mundo ha tenido expresiones de esto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El caso de Hitler, ¿no? Era, bueno, el hombre nuevo, el modelo a seguir, hasta que, bueno, realmente plasmó sus verdaderas intenciones, ¿no? Y eso se está haciendo ahorita desde Ucrania. Fíjate, Jorge, pero no es nada más, yo siento que se está viendo con sacar del aire, y quiero saludar a la familia de Russia Today. Por eso es que yo creo que hoy es importantísimo, amigas y amigos, es importante que logremos revisar lo que acontece en otras partes del mundo, ¿no? Entonces ahí yo creo que el ámbito cultural, por eso es que dentro de todo esto tiene un sentido, Jorge, un sentido que hay que ir estudiando. Lo que ha impactado hoy las corporaciones mediáticas que le tienen miedo a esa televisora, porque está hablando la verdad, pero también el sistema de medios privados a nivel mundial. Es decir, los diferentes intereses que existen hoy, porque cuando tú hablas, y quiero de verdad felicitarte porque nos están mandando bastante mensaje de lo que es hoy el tema de la mediática, de cómo ocultan, pero también que no es nada más la avanzada de la guerra convencional. En este nuevo orden mundial existe la guerra no convencional. Quiero permitirme saludar, porque fíjense, nosotros tenemos dentro de nuestra doctrina nada más y nada menos que, vamos a ver si lo ponemos aquí, por favor, que es la guerra difusa.
Una guerra difusa, esta es nuestra doctrina en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Quiero ver si lo podemos enfocar, porque estamos estudiando un nivel del cual tenemos nosotros estudios permanentes de la Universidad Militar, desde igualmente de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, y del cual es importante tener todos estos argumentos, y aquí no estamos improvisando, sino ver hoy cómo la guerra multidimensional, multiforme, no convencional, está instalada en todas las naciones del mundo de parte de ese imperio norteamericano en conjunto con el coloniaje europeo. Es decir, hoy podemos decir que estamos irrumpiendo con un nuevo orden mundial de amplio espectro, Jorge. Sí, Luis, bueno, se viene alertando, incluso desde antes de la pandemia, y hay quienes dicen que la pandemia no ha sido sino la excusa precisamente para terminar de engranar algunos posicionamientos económicos, ¿no? Cuando analizamos a quién realmente afectó la pandemia, a qué grupos, a qué sectores de la economía y cuáles se desarrollaron, inclusive nos remontamos al tema de la discusión de lo que fue la elección interna de los Estados Unidos, más allá del enfrentamiento entre demócratas y republicanos. Ahí lo que se expresó fue parte de esa guerra entre los grandes sectores económicos que operan a nivel mundial. Fíjate, tú estás poniendo, dos visiones de la economía mundial. Tú estás poniendo ahí un inciso que es importante nosotros tocarnos, que se descubrieron en esta guerra de Ucrania, cómo están utilizando murciélagos y otro tipo de aves para que impacten en una guerra bacteriológica. Fíjate, la pandemia que aún está viva, ¿no? La pandemia que tenemos un gobierno desde aquí que ha asumido esto dentro de la complejidad, con bastante responsabilidad. Pero también vemos ahorita que tú estás tocando el tema de lo que son los virus, cómo hoy Rusia también en esa operación está evidenciando, y eso es público y notorio, por eso es que escondieron el tema de Russia Today, de cómo ya se sabe que hay murciélagos que se están utilizando y otras aves para llevar virus ante toda esa geografía rusa que está ahí cercana a Ucrania. Es decir, hoy podemos decir que ese nuevo orden mundial, el gran obstáculo que ellos ven es el multicentrismo, la multipolaridad. Es decir, el miedo de ellos es que las naciones rompan el cerco de la unipolaridad. Sí, fíjate que, y de paso, nuestro criterio es una situación inevitable para ellos, ¿no? Van a hacer todo lo posible, pero si algo nos han demostrado la lucha de los pueblos del mundo, es que, una vez lo dijimos acá, pueden hacernos lento el camino, pero no detener el avance de los pueblos hacia su liberación. O sea, eso es una ley de la historia humana, ¿no? Es la ley de la cual nos habla la historia de la humanidad y de nuestra historia militar, ¿no? Y bueno, eso es parte de los alertas y de las situaciones que a veces hay que ir hacia adelante, tomar las acciones necesarias para evitar un mal mayor. Fíjate, y en esos alertas yo creo que hoy nuestro gobierno, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en todos estos años, porque vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos, yo quería ver también la reflexión tuya de cómo nos costó a nosotros que entendiera nuestro pueblo, toda esta guerra multidimensional, multiforme, no convencional. ¿Qué lectura tienes tú de todo esto? Porque lo hemos dicho aquí varias veces, es decir, ante las medidas coercitivas, una gran cantidad de venezolanas y venezolanos está hoy en el exterior. Es más, en una de estas fronteras de este mundo hay una dama que falleció. ¿Cuánto ha hecho hoy? ¿Cuánto ha hecho hoy nuestro gobierno? Porque entonces empieza la mediática aquí. Eso es producto de todas estas medidas coercitivas unilaterales. De la mediática interna que incidió en no informar oportunamente que aquí habían unas medidas coercitivas contra nuestro gobierno y contra nuestro pueblo. Es decir, el ámbito cultural. Hoy vemos lo importante y la visión hoy de entender toda esta guerra que afecta
a los pueblos y al mundo. Sí, bueno, si algún país, bueno, nosotros afortunadamente logramos reconocernos en una situación de guerra no convencional, cosa que no es fácil, porque es la guerra que no se ve, es la guerra que no es como la conocemos o la podemos observar, no es la guerra de los tanques, de los cañones, de las espadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es el enfrentamiento en el campo de batalla. La guerra de la cual hemos sido víctimas los venezolanos y otras latitudes, ¿no? Con la aplicación de prácticamente ya 514 manuales para tratar de derrocar a nuestro gobierno. Es una guerra no convencional, no declarada, tras bastidores. Es la guerra de la economía, es la guerra de la alimentación, es la guerra psicológica, es la guerra que ha llegado a nuestros hogares, O sea, y es también una guerra cruel, porque te ataca y te afecta en lo psicológico. Busca quebrarte el alma y que te rindas y digas, bueno, aquí es necesario, bueno, derrocar este gobierno, derrocar esta situación y lo que y le bueno, pasó a Ucrania, jugar a sus lo intereses. que le pasó a Ucrania, pudimos ver Bueno, en el 2014. Ucrania es expresión precisamente de esa situación. Cuando los venezolanos logramos trascender a esa guerra no convencional, hubo otras latitudes pues que, bueno, fueron doblegados, ¿no? Y cayeron, porque era el mismo plan, Luis, tú lo has dicho, el mismo plan de Ucrania fue el plan que han aplicado acá, salvo que, bueno, en Ucrania se materializó y en Venezuela, afortunadamente, no se logró materializar. Porque tenemos la doctrina de Miranda, ¿vale? Esa doctrina de inteligencia. La doctrina de Miranda, la las doctrina armas de Bolívar, inteligencia, la doctrina de Sucre. La doctrina de inteligencia y contrainteligencia, y quiero saludar a las armas de la comunicación también. Diría Chávez, bastante historia hay acá. ¿Ah? Bastante historia hay aquí. Vamos a ir a una pausa, pero nos vamos con la familia de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Saludar a nuestra unidad especial de seguridad de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Saludar a nuestro mayor general Fernández Juvenal, a nuestro coronel Viroria. Vamos a ver, mira, lo que acontece ahorita en la autopista regional del centro. Ya están llegando los reportes. Y antes de irnos, saludar Ice Yaracuy, ¿vale? A Vanessa Bianca, igualmente a Darin Piso 19222 y París PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, saludarlo igualmente, a Borrego, a todas y todos, pero muy especialmente también al arma de las comunicaciones, a ese soldado que está ahí en la Escuela de Comunicaciones, Waldo, ¿no? Ah, ahí está Waldo, ahí siempre como hipónimo nuestro en las armas de la comunicación, porque es revitalizar nuestra doctrina con Miranda, con Sucre, es la única, es la primera, es desde aquí a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestro general Bencí Guerrero, armas de la comunicación, igualmente nuestro coronel Medina Zambrano, vicepresidente y todo este equipo perfecto, ¿vale? Comunicadores por Venezuela. Difuso. Dentro de esta música perfecta, porque estamos en el ámbito cultural, ya hoy culminando, vamos con los balances, pero también saludar a ese poder popular, a toda esa visión holística de ver hoy la Venezuela que irrumpió y está neutralizando las medidas coercitivas unilaterales. Ver una Rusia hoy, una federación rusa que se impone ante el nazismo, ante una guerra bacteriológica que venía, una gran cantidad de hermanos rusos están enfermos producto de esa estrategia de utilizar aves, murciélagos. Es decir, hay una guerra multidimensional que hoy, dentro de la República Bolivariana de Venezuela, con Miranda, con Bolívar, con Sucre, estudiamos y nos imponemos hacia lograr la paz, mantener la paz
y dirimir nuestros conflictos en elecciones, en el sufragio. Ahí, el año pasado culminamos con un nuevo escenario regional, con nuevos gobernadoras, gobernadores, alcaldes, alcaldesas y alcaldes, primero las damas. Pero es la visión hoy, Jorge. ¿Qué podemos decir hoy? Porque nacimos con una impronta mirandina, bolivariana, indigenista, y hoy el ámbito cultural, y no podía ser contigo, director del Archivo General de la Nación, que disertáramos todos estos temas de interés estratégico. Tú eres profesor de la Escuela del Orden Interno, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, docente de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación en la Maestría de Historia Militar. Es decir, ¿qué podemos decir hoy? Culminando, porque ya me llegó el reporte de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Pero vamos a ver primero en esta disertación qué podemos decir. Fíjate, Luis, si algún país del mundo y algún país de América, de nuestro continente americano, tiene legado estratégico, legado de lucha, legado para una doctrina militar revolucionaria, para una doctrina militar bolivariana, mirandina, ¿no? Es precisamente Venezuela, ¿no? Nosotros, nuestro acervo, nuestra impronta de origen tiene expresiones de lo táctico, de lo estratégico, de lo prospectivo a lo largo de nuestra historia, desde la resistencia indígena contra ese colonialismo, lo que han sido las luchas de nuestros pueblos por su superación, por conquistar los derechos civiles, lo que ha sido la lucha de hombres que hoy recordamos, como Miranda, que fue más allá de nuestras fronteras para buscar ese conocimiento que habría de servir para impulsar la independencia del nuevo mundo, de hombres como Bolívar, que toman el testigo de Miranda y concreta aquella obra, ¿no? O como Sucre y tantos otros que a lo largo de nuestra historia han dejado legado, han dejado experiencia, han dejado tradición. Y bueno, la revolución bolivariana de la mano del comandante Chávez no podía sino venir a recordarnos quiénes somos, cuál es nuestro papel en la historia y cuál ha sido y hacia dónde debemos ir, transitar el camino de los vencedores, de los victoriosos, de una patria próspera. Tú lo decías al principio, y lo veníamos alertando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Bueno, así son las guerras no convencionales, ¿no? Ha sido una lucha ardua, pero bueno, en esas guerras no convencionales también se ganan batallas, y Venezuela está ganando ahorita la batalla y sin lugar a dudas ganará la guerra. Fíjate, en esa guerra multidimensional, multiforme, no convencional, no podía faltar que saludáramos al arma de la ingeniería. En estos días, ingeniería militar. Claro, en estos días pasamos desapercibidos. El arma del logístico. Así es. El arma del comando. Inteligencia. Comandos por Venezuela, claro. El arma de inteligencia, el arma de contrainteligencia, le hemos mandado saludos a todas y todos. Esos estrategas ocultos que están ahí, dando la batalla y neutralizando la doctrina Monroe. Y lo han hecho muy bien. No es poca cosa lo que hemos hecho hoy para mantener a Venezuela en paz. Ya culminando por el día de hoy, Jorge, porque no vamos a ir con un joropo, ¿vale? No vamos a ir con una música llanera, pero fíjate, quiero saludar al grupo aéreo, al comando aéreo del ejército, con nuestro general Quintero Rego, ¿vale? Quintero Rego, un estratega perfecto de lo que es el estudio, tiene ya una biblioteca. En estos días vamos a ir para allá, mi general Quintero. Quiero saludar a nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, comandante general de nuestro ejército bolivariano. Igualmente a toda esa visión holística. En estos días nos vamos a ir para allá, para el comando aéreo. Estamos ya que nos vamos y vamos a hacer un programa allá, porque como tú eres archivista, tú eres estratega en el archivo, Jorge, queríamos que tú mismo nos dieras estas palabras perfectas antes de irnos por el día de hoy. Bueno, perfecto. Ante todo, bueno, agradecer a Dios por esta oportunidad y a todos ustedes, a todo este gran equipo, a nuestra revolución bolivariana. Y bueno, hoy recordar a Miranda con mucho ánimo, ese venezolano universal, caraqueño universal, ¿no? Que está presente en nuestros corazones y bueno, que nos demuestra que
ese trabajo en equipo de nuestra independencia, a la final rindió resultados, que Miranda no se equivocó y que Venezuela, Hispanoamérica, fueron libres y aquí estamos dando nuestras luchas, nuestra fortaleza, ¿no? Y bueno, día a día con más ánimo, con más entusiasmo. Fíjate, saludar a todas las armas de la Policía Militar también. Y por saludar cierto, igualmente a los comandos aéreos. Todo esto va hoy con Miranda, con Bolívar y con Sucre. Y bueno, yo saludar a nuestra Escuela de Estudios de Orden Interno, esta semana de graduaciones de nuestros cursos ya de perfeccionamiento, oficiales estudiosos que se están formando, bueno, para esa otra mirada de lo que es el orden interno. Ahí están de varios componentes, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, vamos a irnos de verdad por el día de hoy. Quiero agradecer, saludar, Peñuela, por ahí tenemos a Yesenia Acevedo, Ferro Minara, igualmente, Ferrominera, un saludo a la CBG, un saludo a Pedro Maldonado, por allá vamos a estar también, ORC 2003, a Mauri Díaz Gran, Terán RB y Frente Tiuna Yara, todas y todos los que nos están viendo por el día de hoy, nos vamos a ir en el ámbito cultural, con nuestra cultura, con nuestra música. Vamos a irnos con ese aire llanero, ¿vale? Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. TVFAM, Cañón Comunicacional por la Paz.